Queridos amigos y valientes enemigos, bienvenidos a este rincón del bohío en terreno de nadie. Como siempre, aquí los temas que se tratan son curiosos, ¿no? Están ustedes escuchando al tipo que destripa a la historia y a los historiadores, que sé que casi todo lo que leemos es mentira, pero a veces lo que se dice nos sirve como guía, al menos para orientar a aquellos que nacieron con el antídoto contra las mentiras, que son los que al escuchar estas cosas pues dicen, coño, el guajiro este es un irónico, pero no le podemos ir a la contraria. Napoleón mismo decía, porque él fue utilizado para todas estas mentiras, que la historia no era más que mentiras acordadas, algo así dijo el tipo. Hoy he decidido tratar el tema este después de la victoria de Trump. Me llama enormemente la atención la alegría que desborda a los cubanos en el exilio, una alegría impresionante por encima de los puertorriqueños que son colonia y de los mismos estadounidenses. Parece que en la psiquis del cubano hay algo que le indica que verdaderamente ese es su país y no Cuba, que eso no es un país, eso es una corporación perfectamente diseñada. La palabra corporación viene de cadáver, de corpo. Y sobre ese tema vamos a hablar. La entrada de Trump a poner la cara, porque Estados Unidos no tiene presidente. Lo repetiré siempre porque siempre hay alguien nuevo que entra a escuchar estas cosas, unos masoquistas y otros porque verdaderamente se alegran de que alguien les diga, oye, esto no es como lo pensábamos, esto es de otra forma. Y entonces ese es este tipo que pierde tiempo de su vida en estas cosas. Lo agradezco, ¿no?, a Dios que me haya dado esta posibilidad de ver aquello lo cual a otros les cuesta ver. Entonces, la entrada de Trump como careta al frente de lo que es política y democracia, donde ninguna de las dos cosas existen, como no existen en ninguna parte, significa mucho. Significa que estamos ante la decadencia de un imperio que tiene mucha similitud con el romano, porque fue inspirado en el imperio romano. Tan inspirado que lo que tienen como capital, su verdadero nombre fue Roma, que después pasó a ser Columbia, que viene de Colón, y seguimos metidos en las cosas que Roma preparó y diseñó. A mí me da mucha pena hacer estas cosas porque sé que hiero. Los cubanos son mis hermanos, los enemigos y los amigos son mis hermanos. Entonces, cuando usted tiene un hermano y ve que lo están engañando, que por ejemplo que tiene un tipo como amigo que lo engaña, que lo utiliza, usted le dice, oye, hermano, mira, esto es lo que hay. Pues bueno, eso en menor escala es lo que intenta este servidor, que quisiera que todos los cubanos lo escucharan, que desgraciadamente al tener muchos más enemigos adheridos a ellos, los indiferentes, pues bueno, solo un grupito pequeñito pueden ver estas cosas y digerirlas como pueden. Los Estados Unidos son uno de los mejores inventos que les quedó hecho a los ingleses. Eso es la perfección de un invento por lo que el mundo pasó a creer. Fíjense bien. Y por esa razón viene detrás de Rusia. Después, por eso fueron utilizados los Estados Unidos para poner a Lenin. ¿A quién quita a Lenin? Que no lo mató ni nada de eso. Esos se van de vacaciones, como Hitler para Bariloche y todas esas cosas. Esa gente no se mata, simplemente son gente que se les dice, oye, tú vas a vivir toda tu vida de rey, vas a hacer lo que te da la gana,
pero llegado un momento tú vas a figurar como un muerto, vas a desaparecer, pero vas a desaparecer para un sitio maravilloso, a vivir en la verdadera libertad, sin tener que soportar a ningún humano, ni a enemigos. Así es como hacen los cambios esta gente. Ubiquémonos en esto. También Moscú se llamaba Roma. Washington y Moscú son Roma. Incluso el río que pasa por Washington se le llamó igual que el río que pasa por Roma, Tíber, en su momento, ¿no? Porque todo esto está bien acordado, bien planificado, pero nos guiamos por lo que está escrito, por lo que llaman historia, que nos meten en la escuela, que a veces decimos, ¿para qué nos meten estas cosas? Pues es para que creamos que verdaderamente estas cosas ocurrieron. Tal vez no lo supiera si no hubiera sido en algunos momentos de los elegidos para escribir esa historia. Algo que me hizo jugar con fuego, pero no quería decir mentiras. Incluso las que dije, trato de enmendarlas con estas cositas que hago aquí. Porque todo lo que tenemos, lo que entendemos como historia, es mentira o son verdades incompletas. Rusia tenía un zar. Un zar significa César. Y encima le pusieron un apellido cuando esta gente no suele tener apellido. Pero para marcarlo, le pusieron Romanov. Esta gente no tiene apellido porque son soberanos, son libres. De hecho, ese apellido no lo vas a encontrar por ninguna parte porque era como una marca que se le puso a esta gente. El Imperio Romano nunca cayó, simplemente se fue transformando en varios imperios. De hecho, este servidor, por cositas que le han ido llegando en los últimos tiempos y que las ha ido depurando, llega a una conclusión de que verdaderamente esto viene de otra parte, esto viene desde los persas. Hay una señora que afirma que durante los últimos 5.000 años, desde Irán, se dirige el mundo. Yes, ladies and gentlemen, I'm pleased here to be joined with Loren Murray, environmental scientist, and we're going to have a far-reaching conversation on a wide variety of mind-blowing topics. I am Daryl Hamamoto, professor at UC Davis, Department of Asian American Studies. I said, this global pollution with radiation that's killing the whole biosphere is omnicide. It's suicide, homicide, ecocide is every kind of death, but basically it's a death across the whole earth of all living things. And finally I said, this just cannot be an accident. And I sat down at my computer in about 6 years ago, and I Googled University of California plus weapons of mass destruction. So we're talking about 2010. Yes. Roughly. I'm sorry, it was University of California plus Skull and Bones. Plus Skull and Bones, oh yes. Yes. The Russell Trust. Yes, and that took me down a rabbit hole. I'm still going down because now I'm investigating who's at the very top, who really rules the world, and I discovered it's a very, very interesting history of ancient Iranian tribes, the original Zoroastrians, and the first world Persian Empire that has controlled the world for the last 5,000 years. And so that brings us to UC Davis and what is occurring now with what was a covert presence of the Jesuits who, in Monsanto, because it's an agricultural college, and Monsanto was started by the Jesuits. And this global transition, 1,000 year, a millennium transition from
the decline of the original Silk Road that created tremendous wealth for 5,000 years, and the collapse now, 1,000 years later, of the Western economy, and the rebirth of the Silk Road, which has been engineered by China, and now China and Russia are partners, and Iran now has joined them. Now, the reason why I'm involved in this project is because many of the audience members know that, well, it's May 7th, 2016, and many of the people who are watching this presentation are aware that the current chancellor of UC Davis, Linda P.B. Katehi, was recently put on administrative leave by President of the University of California System, Janet Napolitano. Right. And Ms. Moret here today is going to be bringing together this incredible research she's done in the area of ancient history in reference to the ancient Iranian bloodlines and connect it to what's going on right here and now at the University of California, Davis. And this shows you the importance of this deep humanities civilizational study that's purposely been excluded from the curriculum so that we have generations of supposedly educated people who are unable to do any type of analytical work that's going to help ensure our survival, our planet's survival, land, sea, and air, and the animal species, including ourselves. That's just So we're going to correct. We're going to drill down in that area. Please. And I really want to thank you for the support that you've given me and encouragement and the recognition that this is an important part of research, the ancient history that practically no one knows about. And I used to read a lot, read books and read history and believe all of that, but I just got more and more confused. And finally, around that time that I was going down the rabbit hole, I said, wait a minute, Confucius said, signs and symbols rule the world, not words and laws. And when I let go of that and I began trusting myself and my intuition and my experience and my insights, it changed everything, and I began looking at signs and symbols, and that's what opened all the doors. It's all right in front of us. It's there for everyone to see, but they don't know how to integrate, to relate, to put together the information to tell the real story. I can guarantee you that this synthesis, this grand synthesis that you've managed to pull together, it's not being taught in the contemporary university. No. This, what we are about to present to you, ladies and gentlemen, is a paradigm buster. And the academic establishment are going to have to come in this direction and acknowledge the incredible contribution that Lorraine Moret has made. Now, she's done it with a lot of open source material, a lot of published books. Everything that she tells you is thoroughly documented. This is some of it's hypothetical, but it's thoroughly documented. It's all part of the Es discussion. escalofriante. Esto es muy difícil de digerir y entiendo a quien no lo logre porque a mí me cuesta. Pero sí hay muchas cosas que sopesar cuando uno analiza lo que son las guerras. A mí me encanta analizar lo que son las guerras porque fui militar. Un militar es un huevón que está sentado ahí a esperar a que llegue un enemigo, comiendo, haciendo ejercicio, leyendo libros si es que los tiene, o masturbándose con internet. Ya esto en tiempos modernos es para uno imaginárselo, ¿no? Y con tremendo salario para poder disfrutar de la vida, porque son los puntales, son las columnas, los que mantienen los imperios, sean grandes o sean pequeños. El imperio cubano es un imperio. Además, un día de esto voy a demostrar qué fue lo que ocurrió en Cuba, para que vean la similitud que tiene lo ocurrido en Cuba con lo que hacen los imperios. En los últimos tiempos se ven películas sobre Roma. Bueno, eso nunca ha faltado, porque las películas nos hacen, a veces nos avisan algo, o a veces en ese entretenimiento nos están metiendo en una historia
que nunca ocurrió. Y tal vez sea pues para crear ese interés por averiguar sobre la Roma antigua. Antes decía que no me trago la historia tal y como la cuentan partiendo de las guerras. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Aquí tenemos dos espadas. Ustedes se podrán imaginar a dos come mierda peleando con las espadas en medio de una guerra. Incluso si te asomas a la guerra de Cuba, te podrás imaginar hasta un tipo tan delicado como Máximo Gómez peleando con estas cositas en la mano durante tantos años y que no lo matan. Aparte de que a nadie le cortan un brazo ni nada de eso. Las guerras tienen mucho cuento. A veces tú piensas cómo pudieron ser las guerras de Napoleón, las lees y ya te quedas ahí, te estancas en eso, te estancas en esa idea. Y entonces ponte a pensar tú lo que es medio millón de hombres a caballo tratando de conquistar Europa. Usted nunca ha pasado frío, usted nunca ha estado bajo cero, cómo todo se hiela. Eso es imposible, señores. Y los que escriben las guerras no estuvieron en ellas. Y en aquellos tiempos los que hacen los dibujos, porque se lo imaginan. Fíjense que casi todos los dibujos de las guerras son muy similares, incluso las de Napoleón y las de Simón Bolívar, y todo eso son porque son los mismos pintores, ¿sabes? Que te tratan de transmitir a través de un dibujo algo así como si fuera una foto. Es cierto que en tiempos más modernos sí hubo guerras, ya con combustible, con tanques, y todas con un objetivo y grabadas, que nos hacen mucho creer en las del pasado. Pero en las usted no se imagina entonces, ¿dónde comían esos caballos de Napoleón? ¿Dónde comían esos hombres? ¿No se congelaban los hombres y los caballos? Óigame, cuando hace frío, usted toca un hierro y se le pega en la mano, vamos, te quedas loco. Es como cuando en el congelador de la casa se te pega una mano. Es imposible que hombres entumecidos se batan con espadas. Es imposible. Y si nos vamos al desierto, pues entonces ¿dónde beben los caballos? ¿Dónde comen si no hay hierba? Nos han engañado como anormales, ¿sabes? Y entonces hay que sopesar estas cositas así de sencillas. Ya desmienten mucho de lo que es la historia. Los caballos, ¿sabe lo que es unir dos caballos para ponernos de acuerdo? Para que dos hombres peleen, eso asusta a los caballos. Luego, si un caballo no está castrado, ese caballo va a pelear, y como el otro que venga en una yegua, el enemigo se puede llevar una sorpresa del caballo, ¿me entiendes? Las guerras son una mentira, son un cuento. El cuento mejor contado y mejor creído son las guerras. Y luego los héroes que nos buscamos. Es cierto que mueren gente, es cierto, las guerras son escaramuzas, coreografías, y el mayor ejemplo la tenemos en Cuba, entre Batista y Fidel, que la voy a describir un día con el dolor de mi alma porque voy a ofender a una pila de gente, pero hay que hacerlo. Describir lo que fue la guerra como tal. Bien, y muertos sí hubo. La de Cuba es más real que las de toda esta gente por allá atrás. Las guerras, cuando no son coreografías acordadas, van al fracaso enseguida, es decir, se acaban. Tenemos tres ejemplos los cubanos. La de Martí, no las otras anteriores. Porque si no las guerras nunca se acabaran. La de Martí, que traicionó al Estado Profundo con base en los Estados Unidos, y por eso salieron en su cacería, porque Martí traicionó a la masonería y a todo el que lo dirigía, los utilizó y quiso hacer una guerra, pero infructuosa, es decir, no tuvo todo el apoyo que necesitaba por parte del pueblo. ¿Por qué? Porque las guerras necesitan ser dirigidas por un mismo bolsillo, que es el que pone dos bandos a pelear. Es el que los pone, y por eso cuando ese decide que ya llegó a un objetivo, se acabó la guerra. El otro ejemplo que tenemos
es el del Che Guevara, un tipo más famoso que Elvis Presley. Se mete en Bolivia y nadie fue a unírsele, solo los mentecatos que llevó con él. Otra guerra, la del Escambray. Ahí 3.000 guajiros allá arriba, nadie les hacía caso, y el día que le hicieron caso fue para barrerlos a todos juntos. Y todos, el Che, Martí y los del Escambray, como los de Bahía de Cochino, que los de Bahía de Cochino sí venían dirigidos, pero los traicionaron, los embarcaron, y todos tenían en común el mismo enemigo, el mismo que los embarcó y les dio cacería, que son los Estados Unidos, que viene de los Estados Unidos. En esto no hablo del pueblo, en esto hablo de la dirección de los Estados Unidos, que muy lejos queda de Trump, quedó y queda de ese tipo tan valiente que hoy en día parece que va a salvar el mundo. Esperemos que no haga lo que hizo en los 4 primeros años, porque esa fe que han puesto los cubanos en él de que va a liberar a Cuba, no sé si la alegría sería porque baja el precio de la gasolina para que vayan al trabajo, no sé, pero lo otro es que es triste, ¿no?, que durante estos años pudiera fallecer porque ya está muy mayor, y el hecho de que esté tan mayor dice mucho a la hora de contemplar estas elecciones, y que lo hayan sacado, porque no lo saca el pueblo, lo sacan ellos, y que le hayan puesto en su contra a una mujer que allí, por el racismo que existe, es tildada de negra, que eso trajo consigo escándalo cuando le pusieron a Obama, que también se lo pusieron, pero la gente se tiene que callar la boca para que no le llamen racista. Pero todo esto fue bien preparado, incluso con un atentado a Trump, con la bala que dobló la esquina. La bala que le dio en una oreja no dejó cicatriz en la oreja, dio una vuelta y le quitó los zapatos, en lugar de ir directo al público y hacerle daño a algún inocente de los que estaba allí aplaudiendo al millonario. Señores, yo no soy más inteligente que nadie, pero me entretengo viendo estas cosas, por decirlo así. Es triste ver cómo se engañan a los hermanos, y cómo los hermanos aceptan el engaño, y cómo disfrutan de algo como si ese algo fuera a hacer sufrir a la tiranía en Cuba, cuando todo algo que salga de los Estados Unidos es para el bien de la tiranía y para el mal de sus familiares en Cuba. Estas son las cosas que indignan a este servidor, que le duelen. Entonces, también en estos años que quedan, 4, lo mismo me puedo joder yo que se puede joder Trump. De hecho, yo soy un tipo que está en conteo de protección hace unos cuantos años. Se lo digo para que lo sepan, ¿no? Porque a mí me gustaría ver el resultado, porque dada la alegría esta de los cubanos, se supone que Trump no va a hacer lo mismo que hizo la otra vez, que dicen que no le dio tiempo, porque hubo fraude. Y si hubo fraude aquella vez, entonces porque en ese país se hace fraude. Y si hubo fraude, ¿por qué no lo hubo ahora? No, el fraude ahora lo hicieron poniéndole a Trump a boxear contra él a un koala cojo, que fue a esta preciosa muchacha que le pusieron allí para derrotarla, encima que es mujer, en un país donde la mujer pierde el apellido porque es una corporación, es el partner, es la máquina para traer hijos al mundo, a esclavitos al mundo, para que estén bajo las leyes del agua. Hay muchas coincidencias entre la caída del Imperio Romano y los Estados Unidos. De hecho, que pongan a Trump, ya un señor mayor, es como el reflejo de una decadencia, con el mayor respeto a seres que tengo aquí que tanto me apoyan, que tienen más de 80 años y con 90 también los hay, pero es lógico que pensemos que incluso aunque Trump pudiera encender las cosas, si lo orientan a que las haga, ya no podría continuar después de 4 años en eso que llaman poder, es decir, que se cortaría, y ya ahí pues después vendría otro colega de Trump. El colega de Trump puede ser republicano o demócrata, porque Trump también fue demócrata. Es decir, que nosotros
no queremos pensar, queremos buscar alegrías. Con este tipo, que es una de las copias, es un actor, Trump es un actor, y si lo analizamos bien, es una copia de Mussolini en su forma de pararse, de hablar, su arrogancia, incluso un tipo sin luz propia que imita a un indio, que imita a otro actor que fue un indio. Spirit is in you, every one of you. Don't let anybody fool you. The preacher said it's going to save your sins, all that. No, it's in you. You're the one that's going to do that. They interpret that Bible in so different way that we're using this for a commercial. Y con esa ausencia de luz propia, ustedes han cargado. A mí me da tremenda pena, sinceramente, hablar estas cosas, sobre todo porque sé que estoy ofendiendo a gente que aprecio mucho y que son gente que uno considera inteligente. Entonces uno tiene que aceptar que en esto hay una excepción por el daño tan grande que tenemos los cubanos y esa necesidad de tener un presidente y de pensar que el presidente tiene que ser un tipo de mano dura y que los de mano dura son los republicanos. Y los republicanos fueron los que le pusieron el comunismo a Cuba. Pero son lo mismo, demócratas y republicanos, porque en los Estados Unidos siempre vence Skull and Bones desde hace muchos años. Cuando de los Illuminati brota esa secta, esa sociedad secreta, se crea en la Universidad de Yale, que es ahí desde donde se dirige los daños que tiene que hacer ese imperio. Fíjense que es el único lugar del mundo donde los estudiantes terminan, es decir, de cada curso se eligen 15 y durante su vida siguen asistiendo a reunirse en una tumba que hay en la Universidad de Yale. Allí se van a reunir hasta con 80, con 90 años, van a reunirse allí los Skull and Bones a ver qué traman, qué se trama contra el mundo, porque son una piña, son gente muy malvada, pero a la vez unida. Desde ahí se dirige el macabro destino del mundo, dirigiendo a los Estados Unidos como brazo armado del viejo nuevo orden mundial. De ahí salen los Clinton, de ahí salen los Bush. Los Clinton no figuran como Skull and Bones, pero están embarrados. Además, había más sociedades secretas allí, no era la única, la de los hombres huesos. Están ocurriendo muchas cosas que para mucha gente son casualidades, porque ocurrieron también en aquello que fue el Imperio Romano. Decía que anteriormente, en este arroz con mango que suelo formar, que el Imperio Romano, para mí es cierto que viene de otro, que eligió Italia, sobre todo porque en Italia hay agua. No en vano, pues en Roma se pueden encontrar más fuentes que en ninguna parte. Incluso ese Vaticano, donde no en vano todas las religiones del mundo tienen oficinas, desde donde sale la idea de bautizar a los niños, de mojarle también la fuente, para que queden bajo la ley del agua. Para mí eso, Roma fue utilizada como base y punto de partida para crear otros imperios, porque todo lo que sube, cuando sube mucho, tiende a caer, tiende a derrumbarse por su propio peso. No es como el caso del comunismo cubano, que ahí se contradicen tantas leyes de la física, de la política, porque es algo que siempre se cae hacia arriba, curiosamente, pero porque eso no es casualidad, eso está dirigido, es un experimento que ahora en estos momentos tiende a tratar de que Cuba se quede vacía. Es lo que se puede pensar sobre esto, porque quieren a Cuba vacía. No en vano el Vaticano tiene forma de llave y en la zona de los Skull and Bones es Yale, donde las llaves más famosas del mundo se fabrican, que una, por cierto, la tenemos en el escudo cubano.
que también tenemos Capitolio, como Roma, como los Estados Unidos, incluso el más grande del mundo. Se nos habla del mensaje o de los mensajes de los padres fundadores de los Estados Unidos. Esa gente no pinta nada en este cuento. Esa gente fueron otros más diseñados por los ingleses, seguramente ingleses, para figurar como tal, pero los que mandan son los Skull and Bones. Esos son los que tienen las llaves, son los patriarcas, y nada tiene que ver lo que ellos hacen con lo que los otros proponían. Para este servidor, Roma fue elegida por tener tanta agua, por su posición geográfica, y en un momento en que supuestamente no se conocía la geografía del mundo, porque hay muchas cosas que nos han ocultado, porque también nos mienten con esas fechas en que se descubre una cosa, que se descubre el agua es más importante que el petróleo. Antes eran los molinos que se usaban utilizando la energía del agua, la corriente del agua, hasta que de la misma pasamos a formar parte nosotros como propiedad de los bancos, que son los que están en las orillas del río, y por dentro pasa el agua corriente como la cuenta corriente de nosotros. Y ese imperio romano pues creó muchos imperios, hasta el de los ingleses, que es el encargado de las Américas. Y los ingleses, la verdad que se la comieron con la forma en que crearon a los Estados Unidos, incluso haciéndole creer que se siguen viendo como hijos de ellos, como amigos, después de haber sufrido una tremenda guerra. Según nos cuentan, eso no existe, eso no existió, eso es imposible. Eso es tan imposible como lo de las películas de vaqueros, que ahí viene el honor y el valor y todo eso, libritos y películas. Eso lo hacen artistas y nos lo hacen creer. Y los ingleses crearon lo más falso y altanero que hay en el mundo, que es eso que llamamos Estados Unidos, cuyo verdadero nombre es Columbia. Y que no me perdonen los que se ofendan. Es algo repleto de juguetes a los cuales llamamos bienes materiales, que nos impiden ver la esclavitud que allí se vive o que se sobrevive, porque allí se sobrevive compitiendo, peleando por la vida contra la mendicidad, porque esa la tienes delante siempre, solo basta que resbales y caigas y ya estás metido en ella. Y si no te saca una mano amiga, de ahí no te saca nadie. No sé si Trump va a acabar ahora, por ejemplo, va a destinar el dinero de las guerras a ayudar a la cantidad de poblaciones completas que tiene invadidas o ahogadas en la droga. Algo que siempre ha formado parte de estos esquemas desde hace muchos años. Porque el cerebro de las personas rotos es algo muy importante. Y eso es la vida allí, esclavizarse para tener con qué o de qué ostentar un rato en la vida. Y por garantizar una vejez tranquila, a la cual pocos llegan. Y los que llegan tal vez podrán tener tranquilidad, pero es difícil que tengan lo más lindo que se puede tener al lado en las postrimerías de la vida, que es a los hijos. Y ya da igual si son malos y buenos, pero tanto los malos como los buenos no tienen tiempo. Rara vez alguien tiene ese privilegio en aquella zona, porque los hijos tengan dos cosas, amor hacia ellos y tiempo. La llamada República Romana tenía un gobierno, tenía esquemas muy similares, se puede decir que los mismos que los Estados Unidos, donde parecía incluso que la gente podía elegir a los funcionarios públicos. Esa es una de los mejores inventos que se ha hecho para que uno no se sienta esclavo, porque uno cree que elige al jefe, y si tú eliges a un gobierno, estás eligiendo tu timón, estás eligiendo que te gobiernen, ya no eres libre. El soberano es el gobierno tuyo, como quiera que lo pinten. Y bueno, y más o menos en esto ellos basan eso que le llaman democracia.
y que la gente se lo cree. Y el hecho de que tengan una constitución y un senado que sea con S, con C, también allí cenan sobrinos de Fidel Castro. Un buen gol para los cubanos que no quieren ver. Incluso cuentan las distancias en millas. Las millas son romanas. También en Roma, cuando hubo mucho desarrollo, pues hubo hacia allí muchas migraciones. Todo el mundo quería ser romano, igual que todos los cubanos que están arrebatados por tener la nacionalidad de los Estados Unidos, cubanos y de todas partes, porque la gente quiere estar al lado del más fuerte. Me estoy metiendo con ellos, pero yo también era igual. No, aquí no hay excepciones. Eso es algo que nos meten en el cerebro y es difícil de eso desconectarse. Y todo esto olvidándonos de quiénes son los verdaderos nativos allí. Claro, en la Roma había corrupción, algo que en los Estados Unidos, eso si se hace, usted no lo ve en las altas esferas, porque para llegar allí ya hay que ser millonario. Que no es un millonario, supuestamente no tiene necesidad de robar. Ellos saben cómo hacer dinero. Ellos saben cómo hacerlo, cómo aumentar lo que tienen, pero no tienen esa necesidad de robar para cuando termine aquí, pues irme con los bolsillos repletos. Incluso algunos como Trump deciden no cobrar y eso a la gente le encanta y la gente se lo cree. El problema es que a Trump le pagaron por adelantado, mucho antes de lo que podamos imaginar, cuando fue elegido precisamente por contactar con Fidel Castro para hacer negocios en Cuba, aprovechándose de la prostitución de nuestras niñas. Así que aquí a veces por omisión también somos cipayos, por desconocimiento. Por eso la corrupción en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos es algo invisible. En primer lugar porque no son gobiernos, son títeres. Y detrás de ellos es donde están los que hacen barbaridades. Entonces, el que ponen de presidente es una cara, es una careta de lo que se llama política, de lo que se llama democracia. El que firma un bombardeo. Entonces, cuando un tipo mata a otro, es un asesino. Pero cuando un presidente con un bombazo mata de un palo a 300.000, no pasa nada. No es un asesino. Ese es un héroe. Y siempre buscamos la forma de justificarlo, porque para eso está la prensa, que la prensa responde por esta gente. Es una pluma de esta gente. Está el cine, la televisión. Y en esos países tener un trabajo cómodo es una maravilla. Y a cualquiera tú le importas una basura si la meta de ellos para ganar dinero es meterte mentiras. Y es un peligro que Estados Unidos tenga un ejército tan poderoso, entre paréntesis, repleto de cipayos, porque la mayoría ya hoy en día de los miembros de ese ejército son descendientes de esclavos o descendientes de países a los cuales los Estados Unidos destrozó, y las criaturas de aquellos destrozados migraron hacia allí, resaltando la parte que me toca, que somos los cubanos. Y nosotros estas cosas no nos importan. Somos automáticos. Venga comida contaminada y venga fiesta. Con músicas que suenen al compás del corazón, para dispararnos más de lo que estamos. Entonces es tremendo peligro un país con un ejército tan poderoso, sin presidente, aunque le llamen comandante en jefe, como a Fidel Castro, y tengan bien en cuenta eso. ¿Por qué Fidel Castro era comandante en jefe? ¿Y por qué nunca un comandante de jefe de los Estados Unidos lo tocó? Es porque Fidel tenía allí más poder que ellos, porque Fidel tenía más de romano que ellos, o de iraní, como dice una señora por ahí que me ha dejado loco en estos días. Claro, a los Estados Unidos se le atribuye un honor, es decir, cuando un presidente de esto hace algo, siempre la población que no ha despertado todo esto, por eso le gusta que le traigan mártires, que le traigan hijos muertos y todo esto de la guerra. Lo primero que piensa es que todo esto es como cuando las películas del oeste y todas estas cosas que eran en el oeste, ¿no? Donde los caballos
y los jinetes y los pistoleros comían tierra. Pues también esa es otra cosa a analizar. Hollywood les ha preparado el cerebro para que se traguen toda esta serie de cables que amontonados les meten por todas partes. Y ya el colmo es que en estas películas se denigre a los verdaderos nativos. Es decir, que allí mandan los rubios, los nativos están a un lado y todos los demás que tenemos otros colores no respetamos al nativo, nos sentimos más nativos que el nativo, que el apodado indio, porque hasta eso es un apodo, porque allí no hay indio, allí no está la India, que también fue otro cuento de los ingleses cuando la dejaron para que Inglaterra no se le llenara de indios. Y con Gandhi, que es otro de los trucos también más elegantes de la historia, algo muy similar a Mandela. Pero claro, un tipo sin camisa, al cual se les atribuyen una frase preciosa, pues llama la atención. Yo espero algún día que las frases mías tengan suerte similar, ¿no? A no ser que Trump libere a Cuba y que ya, pues bueno, mi labor pase a hacer una cosa obsoleta porque todo lo que decía era mentira, y que regresen los cubanos a Cuba y que se hundan la Florida, a ver si los Skull and Bones le van a permitir a Trump que haga semejante cosa. Nadie se pregunta por qué Rockefeller estaba por encima de cualquier gobierno en los Estados Unidos, y no durante 4 años, sino durante toda su vida. ¿Por qué era tan amigo de Fidel Castro? ¿Por qué pedía que en las universidades se tomara Cuba como ejemplo? Y es que ese imperio va directo al comunismo. Su decadencia es hacia eso donde apuntan. Y por eso se lo pusieron en las elecciones a Trump, que de todas maneras daba igual quien saliera. Daba igual que saliera Kamala, que saliera Trump. De hecho, en ese país, pues, el ejemplo vivo de la juventud, y esto para que vean que yo me meto con cualquiera, lo pueden buscar en asomarse más o menos al aspecto de la hijastra de Kamala. A eso va de cabeza ese país, no a la elegancia que en algunos tiempos caracterizó a algunos, porque en los Estados Unidos siempre la vida ha sido muy dura. Los cubanos, con sus cosas negativas y pocas positivas, allí han logrado escapar por el apoyo que siempre han tenido de otro cubano. Lo malo es que luego se dividen, se separan, se dispersan, y el que tiene que agradecer no quiere decir a nadie que tiene que agradecer, porque el cubano también quiere ser héroe de que luchó por sí mismo y que todo lo consiguió por sí mismo allí y aquí también. Pero siempre otro le sirve de bastón al que llega para que encuentre un trabajo, para que tenga donde dormir, donde comer. Aunque algunos pues hacen embarres que tienen buena cantidad de kilómetros de excreta. Estados Unidos es un país sin dinero. En esto puede ser en apariencia distinto a Roma. No me lo creo, porque hoy me creo la versión de que Roma fue, como es hoy en día el Vaticano, un punto elegido. Pero bien, los Estados Unidos no tiene dinero soberano, entonces se lo tiene que buscar obedeciendo, para poder tener dinero para manipular al pueblo, para entretener al pueblo. Y a esa barbaridad es a la que llaman economía, ¿no? A esa venta constante de juguetes, a esa cantidad de contaminación que se genera en cada segundo. Y ya ni hablar cuando cobran por ir a guerras, como cobró Fidel en Angola, donde estaba trabajando para los Estados Unidos, protegiendo su petróleo, donde ganaba una barbaridad diariamente para mantenernos a los cubanos entretenidos, creyendo siempre en un futuro luminoso, porque era Illuminati. Hay mucha similitud en todas estas cosas porque son lo mismo. Los políticos no tienen la necesidad de asaltar bancos,
Ellos están en el sitio donde pueden obtener el dinero. Batista nunca tuvo que asaltar un banco y salió de Cuba multimillonario porque saben cómo hacerlo, porque le dan la posibilidad de robar y de robar con elegancia. Pero hablo de los políticos de abajo, incluso en este caso Batista fue un político de abajo de los Estados Unidos, porque Cuba es colonia de los Estados Unidos. Desde hace muchos años lo es. Incluso cuando quitaron la enmienda Platt fue un paripé. No hay casualidad en que la quitaran al año después de Batista dar el primer golpe en el año 33, que la quitaran en el 34. Era para que pareciera que ya ellos no se iban a meter en los asuntos de Cuba, porque ya venía el comunismo para Cuba. Y Fidel era un niño, pero ellos tenían a varios jesuitas elegidos para esto, con sangre incluso de otros leones. Y este fue el elegido, el que nos complicó la existencia, cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, donde ahora los cubanos aplauden a un amigo suyo llamado Donald Trump, alemán por cierto. Pero es que todo esto es similar, porque Batista y Fidel eran de su cepa, eran lo mismo, que son las cosas que se tratan en este terreno de nadie, que amargan a mucha gente. Los amargan porque les rompe un castillito de arena. Y no es mi objetivo. Mi objetivo es que abran los ojos, por si quieren hacer algo por ellos. Por ellos, pues no se puede hacer nada ni por Cuba. Pero al hacerlo por ellos, por cada uno, si muchos buscaran una liberación individual por sí mismos, se libera Cuba, se liberan los Estados Unidos, se libera el mundo. Pero no, la gente sigue apoyando a estos tipos que están atiborrados de dinero y los siguen viendo, como diría Sutton, como dioses en miniatura. Y creen que el que tiene dinero ya tiene inteligencia. Y no, señores, es cierto que el dinero pare dinero, la imaginación del que la tenga para eso. Envidia por parte mía, que para eso no la tengo. Pero en estos casos no es así. Estas cosas vienen de otra parte. Nadie en este mundo se hace millonario haciendo cosas legales. Y más cuando todo está planificado para que no te hagas millonario. Ahora otra cosa es que te hagan millonario para que los ayudes a ellos a mantener un estado, un país, como quieras llamarle, donde todo parezca o donde te exijan que todo sea legal. Incluso los salarios de la gente que viene de sal, del mar, del agua, de la ley del agua, los salarios son justos para que estés siempre endeudado y patinando. Hacia Roma migraba mucha gente para disfrutar de las conquistas de Roma. Eso mismo ocurre en los Estados Unidos, pero mucha gente va hasta allí dispuesta a ser esclava. Y eso está creando grandes problemas, porque entonces los que aceptan a esa esclavitud, que es mano de obra extremadamente barata, pues afectan a los que verdaderamente son legales o que actúan legal, sobre todo en temas de agricultura y ganadería, donde la inmensa mayoría de la gente que en eso trabaja son extranjeros, mexicanos sobre todo. Los cubanos a eso no le tiran mucho porque allí no hay reggaetón. Los cubanos es la gozadera, pero trabajan también como salvajes donde los pongan, y las 12 horas si las tienen que trabajar, y las 16 también. El problema del cubano es tener para comer, donde dormir un rato, y ese sueño de hacerse rico, de tener todo lo que Fidel le quitó a sus padres. Porque las mentalidades de los pueblos son distintos, de cualquier pueblo, incluso regiones, por pequeñas que sean. Sin embargo, a Cuba le han destruido la mentalidad de una manera que ya no te puedes enfocar en quién es, cómo es, porque es de dónde es. No, ya eso quedó abolido hace mucho rato. Y Fidel supo hacerlo con maestría. Supo obedecer. Fidel solo obedecía. Para eso tenía científicos, para lograr estas cosas y ese punto en el cual han metido a los cubanos, para verlos ahora en unas elecciones que le pueden dar lo mismo, porque no van a favorecer a su país, para verlos todos alegres y todos arrebatados. Esa era una de las misiones de Fidel Castro, que los cubanos
solitos pidan un anexionismo, porque eso es una forma indirecta de pedirlo. Es decir, ya el que se mete en esa fiesta se siente anexionado. Y una de las cosas que les jodía a los Estados Unidos es que nunca lograron que los cubanos le pidieran en sus tiempos la anexión. Es decir, que los cubanos de otros tiempos los despreciaban. En Cuba hubo fiesta cuando quitaron la enmienda Platt, porque el cubano sabe lo que había, y eso que los empresarios estadounidenses que habían en Cuba, quitando a la United Fruit y a 2 o 3 más, la mayoría de los pequeños empresarios eran gente muy honrada, según investigaciones que este servidor hizo desde niño sin saber que las estaba haciendo. Y siempre diré la verdad, eran muy honrados, más que muchos cubanos hoy en día en la Florida, que si le pueden sacar un ojo a un hermano para venderlo, lo venden, le sacan el ojo y lo venden, porque lo que les importa es el dinero y escapar, evitar la miseria que siempre está ahí amenazando. Y en los Estados Unidos casi todo lo que se come, aparte de contaminado, casi todo está hecho por mano de obra esclava. Si los migrantes que hay en los Estados Unidos regresaran a sus países, en los Estados Unidos a los 3 meses comenzaría una hambruna imposible de soportar, peor que la que tienen hoy en día en Cuba. Pero al ser esclavos que no están obligados y soñando con eso que llaman sueño americano, pues se mantienen en esa pesadilla, siempre con la ilusión de que mañana va a ser mejor, porque eso se lo dicen en todas partes, pero ese mañana es la promesa que nunca llega. Pero el cerebro humano es una herramienta cuando lo utilizas bien, y es un enemigo cuando es él el que te utiliza a ti. Y vivimos en un mundo diseñado para que sea el cerebro el que gobierne al individuo. Por eso vivimos en tiempos donde vale más un cuerpo que un cerebro, y lo dice un viejo precioso. Esto de la gente que regresa, que viene a los Estados Unidos a trabajar gratis, casi como esclavos o de esclavos, esto también ocurrió en Roma. Es decir, que es mucha la similitud existente entre un sitio y otro, porque son la misma cosa. Y entonces se entra como en una especie de ciclo. Y claro, el ciclo va tocando a su fin. Y el fin no tiene que ser dentro de 4 días ni dentro de 4 años, porque eso tiene que ser un proceso lento para que coja a la gente con los calzoncillos por las rodillas y con medias blancas puestas. Uno de los peligros existentes en los Estados Unidos es que hay mucha gente preparada para o contra esto que estamos hablando aquí, incluso con ejércitos privados. Y eso es tremendo peligro. Y armamento allí, ustedes saben que hay el que desees. Es como comprarte un café, comprarte una metralleta. Entonces hay gente que viendo estas cosas se han creado sus ejércitos. Y no estamos hablando de mafias, estamos hablando de gente decente que simplemente se quiere defender. En caso de que llegara el momento, sobre todo en lo que es, vamos a llamarle América profunda, aunque para mí los Estados Unidos no es América, América es mucho más, pero en las profundidades de los estados de Colombia, en la Colombia profunda, vamos a llamarle así, que ese es el nombre correcto de los Estados Unidos. Estoy refiriendo a hombres que desprecian lo que está ocurriendo allí, que ellos lo ven, porque ya son muchos años los que llevan engañados y ya muchas cosas no les cuadran. Esa es una de las razones por las que el ejército de aquel sitio está lleno de gente que no son oriundos de allí. Bueno, los oriundos serían, también el que nace en un sitio ya es nativo, pero vamos a hablar de los indios, ¿no? Un detalle muy importante en esto es que este tipo de gente que se está preparando para una defensa es consciente de que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos no tiene retroceso. Y se adelantan con una lealtad que no es al gobierno. No.
es a su organización, no sé si llamarle a su terreno o a qué, pero no es al gobierno. Son gente que ya no confía en el gobierno. Eso se lo dejan a los cubanos y a todos los migrantes estos que se quieren unir al más fuerte. Y además me asombra la cantidad de gente inteligente que yo considero inteligente, pero claro, admito que el cerebro es del carajo. Lo admito por guanajerías que he hecho yo en mi vida también, que miro para atrás ahora y digo, ¿cómo es posible que se me ocurrió hacer esto en este u otro momento de mi vida? Pero es así. Incluso durante, esto por decir una tontería, ¿no? Pero durante el tiempo que más errores cometí en mi vida, fueron 2 años que me estuvieron inyectando una hormona, cuyo efecto sería por 3. Y así fue. Y yo digo, ¿por qué no me dijeron? ¿Por qué en el prospecto no dice, oye, tigre, métete en un rincón y de ahí no salgas en 3 años porque vas a meter más patas que Maradona? Claro, me sentía alterado, pero también sin la hormona también he metido grandes patas, antes y después. Pero el problema es que en los Estados Unidos mucha gente está alterada y no lo sabe, no es consciente de eso. No tienen el repelente natural contra estas cosas. Y en esto de los ejércitos privados, esto también hay similitud con Roma. Es decir, que hay una decadencia en un sitio con tanto paralelismo, con un esquema tan similar, y sin embargo del pueblo también salen cosas similares. Y lo malo de esta gente es que es racista. Es que es racista, y ahí tal vez tengan el aviso en una película que recientemente hablé de ella, que se llama Guerra Civil. Y ahí sí no me queda ningún cubano, indio, ni mulatos de esto que se siente en Yuma. Ahí pelan a cualquiera. Por eso es tan importante la liberación individual de cada cubano, para que en Cuba pongan a funcionar a su gente, a la gente que tienen allí anestesiada, esperando lo que llega de fuera. Entonces, cuando uno analiza lo que está escrito de la decadencia del Imperio Romano, puede ver que en esto hay una tremenda similitud con el declive de los Estados Unidos. Y eso lo pueden ver en el aspecto del payaso Donald Trump, porque es un pelele, es un payaso. Y no me gusta ser peyorativo contra nadie, pero es que él se ríe de mi pueblo. Ya se echó el discurso de lo que va a hacer por Cuba. Esperemos que este servidor mienta. Igual yo no lo vea, y tampoco me preocuparía no verlo, porque lo más triste que hay es vivir en un mundo viendo lo que los demás no ven. Los llamados padres fundadores de los Estados Unidos eran muy conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban obligados a hacer, y de que todo eso tenía grandes similitudes con Roma. Y eran conscientes de la historia de Roma. Pero claro, ellos fueron unos elegidos para firmar una declaración de independencia a costa de la cual vivirían sus vidas, ¿no? Por firmar esos papelitos, pero que formaba parte también de sus esquemas, de los masones y toda esta gente mezclada en todas estas cosas, conscientes de que eso era mentira. Los Estados Unidos nunca se han separado de los ingleses. Y claro, una de las cosas que lo aparenta es que en Estados Unidos un republicano no aparenta pertenecer, se nota como que distante de la corona inglesa, pero cuando la reina, cuando veían a la reina, también se hacían caquitas en los pantalones, porque esa era su jefa, la reina, también de los republicanos. Y un republicano debe estar distante de lo que es un rey, y no es el caso. Más sinceros son en Canadá, donde está el hijo de Fidel, ¿no? Porque la sangre, el nepotismo secreto entra en estas cosas. Y no en vano Trump es alemán. También Roma con Alemania formó un imperio importante. Y claro, estos padres fundadores eran conscientes de lo que ocurrió en Roma, pero estaban dentro de una coreografía. Todo eso es mentira. En este mundo todo el mundo quiere vivir del cuento,
Y no hay nada más fácil que eso, estar firmando papelitos y declaraciones de independencia y cosas de esas que no existen. Sí, los Estados Unidos aparentemente no depende de nadie, pero masacran a cualquiera para que dependa de ellos. Porque esa es también su misión y es su forma de ganar dinero, que en este caso pudiera referirme al petróleo, pero pudiera referirme a muchas cosas, porque de muchos países hacia allí va mano de obra esclava. Por ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba figura como que no es un país petrolero, que sí lo es, pero figura como tal, pero los cubanos son el petróleo que Cuba manda para los Estados Unidos, mano de obra, recursos humanos, vacas bien vacunadas, que le dan vacaciones de vez en cuando, que ocupan plazas vacantes. Qué triste es decir la verdad cuando uno sabe que esto hiere a otros, pero que en lugar de reaccionar, de ver la vida de otra manera, lo que hacen es sentir desprecio hacia un hermano que viene a decirles la verdad. Yo no me desahogo metiéndome con nadie, ni siquiera contra el desgobierno de los Estados Unidos. Yo lo que me ahogo es pensando en la desgracia de mi país. Y al hacer estas cosas, de verdad que pierdo hasta el apetito, porque es triste tener que hablar de estos temas. Pero como creo en el Dios, no en el del Vaticano, pues debo hacerlo. Es mi deber. Deber que mi única tristeza es no tener un apoyo total de la mayoría de los que se asoman a este sitio, porque muy pocos, escasos, son los que apoyan este sitio, que es el único que le dice la verdad a los cubanos. Hay otros por ahí, pero en menor medida o de una forma diferente, pero el amor que este servidor pone en esto es tan grande que es como el tamarindo, que dicen que es la más dulce de las frutas. Sin embargo, cuando usted la prueba, la nota ácida. Los padres fundadores, según se dice, temían a que dentro de los Estados Unidos un ciudadano de estos que eligieran se convirtiera en un César. Y hay gente que como tal quiere ver a Trump, porque Trump parece un tipo atrevido. Trump es un actor. De haber sido atrevido, hubiera ido a la guerra de Vietnam, donde tantos hombres se mataron allí por los caprichos de los Skull and Bones. Hubiera ido, pero no fue. Sin embargo, parece un tipo capaz de cualquier cosa. La gente que lo idolatra lo ve como tal. Y no fue, como no fue Bush, como no fue Clinton, a un sitio donde mandaron a tantos cubanitos a matarse, donde las madres pedían en Miami que los mandaran a Cuba contra Fidel, que era mejor que se los matara Fidel peleando por Cuba y no unos chinos por allá. Ojalá y a Trump le diera por salvar a los Estados Unidos. Tenía que meterse un golpe de Estado y lo salvaría. Eso sí es cierto, siempre y cuando le duren los años y no se lo comieran la mayoría de los generales y las agencias que tiene ese país, plagadas por los Skull and Bones y por tantas cosas más que no nos podemos imaginar, porque los amos del planeta no son anormales. Los amos del planeta saben cómo tienen que mantener todas sus organizaciones funcionando para que funcionemos nosotros, porque no aceptamos una independencia individual, una libertad individual. Los amos del planeta saben cómo tienen que hacerlo. Usted cuando vea a un funcionario público, dígale: tú no eres el funcionario, tú lo que eres es el que me hace funcionar a mí. Nosotros somos los que funcionamos. Son como el montero que va detrás de las vacas en una hacienda, donde también pagamos hacienda, donde están las vacas vacunadas como nosotros. Una de las cosas que preocupaba a los padres fundadores, escrito, al menos así está, es que se metieran en asuntos exteriores, como también el Imperio Romano. Pero claro, si no, no se expandía, y también los Estados Unidos no fueran imperio si no fuera, porque se empezaron a meter muy tempranamente en líos exteriores. Pero es que todo eso estaba planificado, y todo eso también tiene que ver
con la decadencia. Es como aquello que decimos en términos jocosos, que el que mucho abraca, poco aprieta. Bueno, en un principio sí, pero cuando estás abracando tanto rato, pues lógicamente te debilitas. Y eso es lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos está ocurriendo, a mi modo de ver estas cosas, de una forma más real que lo que pudo ocurrir en Roma. Porque lo que pudo ocurrir en Roma puede estar simplemente narrado sin haber sido verdad. Pero lo que está ocurriendo en los Estados Unidos sí que lo estamos viendo. Ha sido diseñado para que se vea. Y el que crea que siendo los Estados Unidos el imperio, el mundo está mejor, que se asome y se pregunte por qué va peor cada año. De hecho, si no fuera así, en los Estados Unidos no hubiera la alegría que hay ahora. Fuera algo normal que sacaran a otro presidente. Pero claro, la gente le puede echar la culpa a Biden ese que estaba ahí, que está ahí, y por eso no querían a Kamala. Todo eso son shows, señores. Toda esa gente detrás del telón se mete en tremendas fiestas. Y los cubanos y todo el mundo peleándose por la presidencia de los Estados Unidos. Es como por un partido de béisbol o de fútbol. Creo que eso genera similares emociones. Además de eso no tengo duda, porque he sido muy observador. Como no me gusta discutir por deporte, pero sí he visto discusiones contundentes por política y por deporte. Momentos en que Dios me ha puesto para que las vea. Incluso un vecino mío mató a otro allá en Cuba por una discusión sobre fútbol, cuando el fútbol no era famoso en Cuba. Está hablando de esto hace 30 y pico de años. Los primeros estadounidenses le temían enormemente a la riqueza. Esto es curioso, ¿eh? Y una de las preocupaciones de los llamados padres fundadores, porque esto es lo más lindo que se pudiera leer, fuera verdad o fuera mentira, esta sería la verdad. Que querían esencialmente una república de granjeros. Eso es lo más lindo que pudiera haber. Y sin embargo ya ustedes ven en el monstruo de hormigón que se ha convertido toda esa desgracia de la humanidad, donde la gente se cree que del piso 105 de un rascacielos pueden salir al patio a coger un limón, porque hasta los mismos romanos, según se narra, creían que la república había caído por exceso de riquezas, en este caso en manos de algunos hombres. Que así puede ocurrir cuando se quieren hacer cambios, como en Cuba. Hacen a uno millonario, que fue Batista, para que pusiera a Fidel. Y también Fidel se hace millonario, pero Fidel no lo aparentaba, haciendo el mono con su gorrita verde olivo y su tabaco en la boca. Todo el mundo pensaba que el tipo no tenía fortuna y hasta pertenecía a la dirección de los Estados Unidos, más que cualquier mentecato de eso que solo está 4 años u 8. Fidel se metió toda su vida, después de los 33, fue uno de los que estuvo al frente de ese país. Y el que lo dude que mire la Florida y Las Vegas. Todos los imperios han subido y han caído. Y los Estados Unidos no van a ser la excepción. Por mucho Trump, por mucho grito, por mucho que los cubanos intenten adaptarlos al reggaetón, no tienen arreglo. Más arreglo tiene Cuba. Pero los cubanos no quieren. Los cubanos deberían de buscar la forma de que Cuba sea ese país de granjeros que soñaban aquellos que anotan como padres fundadores de los Estados Unidos. Los chinos, por ejemplo, siempre han mantenido una identidad, pero los Estados Unidos no. Son la Torre de Babel llena de mentalidades, de identidades, de lenguas, donde incluso hablan el inglés y no es el idioma oficial. Señores, sé que los estoy llevando recio, pero confío en que los que tengan bien la glándula pineal me acompañen con el mayor de los cariños, el sentimiento. Incluso el Imperio Británico, en sus momentos cúspides, cuando más grande se sentía,
le encantaba, ¿no?, compararse a ellos mismos con el Imperio Romano, que eran lo mismo en realidad, pero estas cosas suelen ser así. Sin embargo, también hablaban de la preocupación que eso le generaba. Roma también estuvo fundada por migrantes, ¿no? Y en los Estados Unidos, pues bueno, hasta cualquier criminal se puede aparecer allí a redimirse de sus gracias. No sé si ustedes tienen claro lo que es un fascista. Y Estados Unidos es un país fascista. La palabra fascista viene de fases. Por ejemplo, Cuba también es un país fascista, pues tienen lo mismo. Donde Lincoln tiene las manos son fases. Fases. Ese es el símbolo del fascismo. Como al escudo cubano del Capitolio también está escoltado por dos de esas barbaridades, que eso significa mucho y a lo cual en estos días quiero darle rienda. El escudo cubano, esas fases que ven ahí, esa barbaridad, esa hacha con lanza y todo eso, eso está en el centro del escudo cubano, tapado con un gorro, el hacha en este caso, y por los laterales tiene un par de ellas, porque también somos propiedad de Roma, como los Estados Unidos. Y Trump opera como un fascista. Cuando se habla de fascista, no piensen en Hitler. Hitler era nacionalsocialista, también hecho por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos han hecho todo, porque Mussolini también fue un agente, un espía, y fue el supuesto creador del fascismo, que eso que se lo cuenten a quien lo quiera creer. Pero ya las fases existían desde el Imperio Romano. Incluso la policía más rotunda española las tiene en la charretera también. Porque este es un mundo fascista, pero hay que saber qué cosa es el fascismo. Y tomar del mismo aquello que le pegue al sitio donde uno exista. Y entonces eso es lo que más parece Trump, pero no es que lo parezca ni que lo sea, es lo que tiene que ser, porque es un actor como lo fue durante toda su vida. Imagino que en varias partes de este video mucha gente va largando el mismo, no vamos a seguir oyendo al tipo este, porque este tipo no es que está loco, es que nos está volviendo locos, y nadie quiere estar loco. Déjenme a mí solo como loco entonces. Lo malo es que estas cosas son irrebatibles, porque ahí tienen a Abraham Lincoln, y pregúntense por qué está sentado ahí con las manos sobre dos fases. Y las hay en varias partes de los Estados Unidos, porque es un país fascista, el imperio, pero fascista es a lo que va, a lo que lo quieren dirigir, y entre el fascismo y el comunismo la diferencia es, por no decir mínima, puedo decir que nula. La similitud es muy grande. Si en Roma había dinastías, también las hay en los Estados Unidos. Ahí tienen a los Clinton, tienen a los Bush y a tantos más que son de los Skull and Bones. En los Estados Unidos se está buscando la forma de provocar una guerra civil. En este caso, no me imagino a Trump al frente de la misma, con qué vigor, con qué capacidad se puede enfrentar a la misma, si cuando era un joven atlético se negó a ir a Vietnam. Entonces ahora que está para cuidar nietos, se va a meter en esto. Sí, porque al otro que tenían le llamaban momia. No sé ahora qué apodo le van a poner a Trump. Supongo que sea El Salvador. Porque es increíble leer los comentarios que uno lee de gente hablando hasta de que Dios desvió la bala que iba a matar a Trump. Y barbaridades de esas que son alucinantes. Eso mismo que hizo Trump en la ocasión anterior, decir que el sistema electoral está manipulado, ahí mismo está tirando balas sobre su techo, sobre su tejado de teja. Es decir, ahí mismo, él mismo está diciendo que en los Estados Unidos se manipulan las cosas. Estos son goles que ellos se meten en propia puerta y que a nosotros se nos van de la vista. Trump, amigos míos, a mi modo de verlo, ¿no? Y del que quiera verlo, es un payaso, un egocentrista, incluso un racista. Aunque alguna vez haya pescado alguna negra preciosa, pero una cosa es con la negra preciosa y otra es con el resto de los que no le son similares, aunque los utilice, como es el caso
de los cubanos. Por eso es tan importante el voto de los cubanos en la Florida, para que se sientan importantes. Porque la Florida sin los cubanos no funcionan. Por eso quieren echar a todos los cubanos para la Florida, para que Cuba se quede vacía para sus cosas. Ya esto es lo que da por pensar en esto que está ocurriendo con nuestro pobre pueblo. Esa masa cubana es muy importante. ¿Saben lo que es mantener sobre un pantano tanto cemento, tanto bloque? Eso no es fácil. Y eso solamente lo pueden ser los cubanos, porque los cubanos están criados para ser resistentes, para aguantar todo tipo de dificultades. Hay quienes temen que Trump ¿cómo es que busque la manera de convertirse en un dictador de los Estados Unidos? Eso es imposible. La gente que crea eso entonces cree que en los Estados Unidos funciona una democracia y que el presidente es presidente. Eso es imposible. Ojalá y lo hiciera y fuera el mismo, a mí me da igual cualquiera, porque eso es lo que necesitan allí, pero eso no lo va a hacer él, ni nadie se atreverá. Eso llegará el momento, pero eso tiene sus escalones, y aunque todo está en declive, porque no quiero contradecirme, aunque aquí hay a veces que aplicar los términos contradictorios para entender a este servidor. Entonces, señores, pues para esta gente que ha celebrado y que sigue celebrando la victoria de Trump, espero que yo igual no estoy dentro de 4 años, sinceramente, por muchas razones. Además, no me imagino haciendo esta labor. Ojalá no tuviera que hacerla porque Cuba fuera libre, o porque ya yo salga de escena, porque la vida es algo que, como los imperios, empieza y también termina. Pero si estuviera, ojalá no tuviera que burlarme, ojalá no tuviera que ser irónico para decirle a los cubanos que hizo Trump diferente a los 4 años que ya estuvo, donde va a estar ahora. Incluso en unas elecciones donde es como si boxeara Mike Tyson contra Raúl Castro. Es algo inconcebible, es decir, de alegrarse de algo, de una victoria cantada, y más contra una mujer y negra, que acorde con las cosas del Ku Klux Klan. Ahí no hay otra cosa que un animal, según el Ku Klux Klan, no para mí, ojo con eso. Entonces, señores míos, no sé verdaderamente qué es lo que estamos celebrando. Es como en una carrera de 100 metros, jamaicano contra 7 u 8 que vengan con muleta. No me explico dónde está la alegría. No me explico. Me encantaría que alguien hiciera un video contradiciendo y me lo mandara y me dijera: mira, por esto es la alegría de nosotros, esto es lo que vamos a tener, esto es lo que vamos a conseguir. Que alguien lo haga para yo callarme la boca y retractarme. Pero claro, a mí ni los que hacen videos me quieren nombrar, porque no quieren que la gente se asome a este terreno de nadie. Y claro, ya pronto empezarán las fotos y las cosas de la mujer de Trump, que si fuera cubana dirían que era jinetera, pero no es el caso. Entonces es la primera dama, porque así somos los seres humanos. Nos gusta valorar, apreciar a quien tiene millones, aunque no los comparta con nosotros. Esas cosas tienen un nombre. Me duele mucho pertenecer a un pueblo manipulable y manipulado, que está bien, que a veces no queda de otra que actuar acorde con las manipulaciones, pero de ahí a contradecir, a arremeter contra quien te está avisando de que eres manipulado, eso me recuerda a una palabra que nadie quiere que le digan, y tampoco la voy a decir. Es triste ser hijo de un pueblo así, que por encima de todo es sandunguero, que buscando automatismos caribeños es incapaz de discernir, de ver que las cosas que le dan alegría deben darle tristeza, y que a veces, o casi siempre,
la que debe dar tristeza, que es lo que ocurre con su familia, donde están los huesos de sus antepasados, les mantiene, les da alegría o les mantiene buscando alegrías. Y en todo esto debo mencionar una frase que me recordó un amigo hace poco, cuando estábamos hablando de la psicología inversa de Fidel Castro, que Fidel Castro casi todo lo que decía era verdad, lo que tienes que interpretarlo al revés. Por ejemplo, todo lo que él decía de Cuba era mentira, pero todo lo que él decía de los Estados Unidos era verdad. Y entonces este muchacho me recordó algo, y es cuando digo que en los Estados Unidos siempre gana Skull and Bones. Esto guarda tremenda relación con uno de sus mejores discípulos, que se llamó Fidel Castro, que decía que era lo mismo un demócrata que un republicano. Y Trump fue demócrata y ahora es republicano. Y es que, señoras y señores, en los Estados Unidos nada es aquello que nos contaron, aquello que nos cuentan, aquello que aparenta. Todo es un inmenso telón lleno de dibujos y de juguetes, de signos, de símbolos, de ruidos, como dijera Martí, para un pueblo que lo sigue sin saber hacia dónde lo lleva. Señores míos, el imperio estadounidense va de cabeza contra el suelo. Lo que viene detrás solo ellos lo saben, porque ellos mismos lo han preparado. Entonces, por ejemplo, si ellos prepararon a Rusia y ahora a China, pues usted puede esperar cualquier cosa. Pero por encima de todo, analicen a los dos últimos presidentes de los Estados Unidos, en este caso a Biden y a Trump, que han sido los dos últimos y lo van a hacer ahora también. No quiere decir que así sea en lo sucesivo. No sé cuál sea el que tengan en la retaguardia para sustituir a este. Pero hagan una yunta como si fuera de bueyes con Biden y con Trump, que bastante similares que son, y saque usted sus propias conclusiones sobre lo que con semejantes bueyes se puede hacer, ya sea arando la tierra o tirando de la carreta de la historia. Tristemente, y por los recios que he llevado a unos cuantos, sobre todo a los que no piensan en sus hijos, muchas gracias.